Hola, bienvenidos a The Panduit Podcast, un podcast de Make It Happen y un espacio para hablar de tecnología. Yo soy Vero Hernández y voy a estar con ustedes a lo largo de este episodio. Vamos a hablar de la electrificación del futuro. Están con nosotros dos expertazos, Juan Pablo Borray, gerente de desarrollo de negocios para Panduit Latam, y Maru Arce, que es gerente regional de marketing para Panduit Latam. Muchas gracias, Verito, por esta invitación y gracias a nuestra audiencia. Estoy muy contenta de poder estar ahora de este lado con ustedes, con Juan Pablo Borray y con Vero para platicar de la electrificación del futuro. Así es, de mi parte también es un gusto estar aquí con ustedes y poder tratar estos temas tan interesantes y tan relevantes en nuestra actualidad. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un tema bastante interesante porque la demanda energética va en aumento. O sea, eso no se va a detener. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, dice que para el año 2050, si vamos como vamos ahorita, la demanda va a aumentar en un 90%. Pero si se siguen cumpliendo como todos los protocolos y vamos creciendo más, podría aumentar hasta en un 180%. O sea, eso es demasiado. ¿Y cómo le vamos a hacer para darnos abasto? Por supuesto, las energías renovables, hablamos eólicas, hablamos de la hidráulica, en México muy presente la solar también, pero hay otras estrategias que se están dando hoy en día. O sea, la generación sí es una necesidad que se está dando, pero también está siendo complicado a veces lograr este abastecimiento. No es tan sencillo decir, bueno, voy a hacer un parque solar fotovoltaico y de hoy a mañana porque yo necesito ya abastecer pues un edificio, un hospital o alguna instancia. Entonces, el poder participar y colaborar con otras empresas generadoras que sea más allá de el abasto tradicional que tenemos, puede precisamente ayudar a abastecer como esta demanda energética. ¿O tú qué opinas, Juan Pablo? No, estoy 100% de acuerdo contigo y hay que sumarle otras cosas, que tenemos que buscar fuentes alternativas de energía y hoy en día hay cosas súper importantes y relevantes como el tema de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo no puedo simplemente tener fuentes de energía y consumir energía como si no hubieran mañana, sino que tengo que ceñirme a regulaciones tanto de los gobiernos o de las áreas, de las ciudades, de los países, pero también de las empresas que siempre están buscando ser más eficientes y disminuir el consumo de energía dentro de todas las operaciones que tienen. Entonces, son muchas cosas a considerar y es bien importante porque lo que sí es cierto y como tú lo mencionas es que la energía y el consumo están creciendo año tras año y por ejemplo en temas de tecnologías estamos viendo que son tal vez las principales drivers y que hacen que este consumo se esté viendo, ¿no? Que este aumento en consumo lo estemos viendo. Creo que va a ser un gran reto para las compañías poder mediar entre el consumo energético, o sea, poder abastecerse, pero al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. ¿Ustedes creen que realmente lo vayamos a lograr? Como qué soluciones o qué tecnologías por ahí podría generarse para llegar a este punto? Como lo mencionaba Maru, la parte de todo lo que son energías alternativas cobra una relevancia muy alta hoy en día. Eh, pues las metas son muy ambiciosas en el tema de reducción del consumo y demás que imponen las diferentes organizaciones. Yo creo que se va a poder lograr hasta cierto punto, la verdad. Y en la situación actual donde vemos que también hay diferentes opiniones entre los diferentes gobiernos y diferentes países, mientras todos no estemos, digamos, en el mismo canal y vayamos hacia el mismo lugar, yo creo que va a ser muy difícil. Si por un lado estamos hablando del cambio climático, pero por el otro lado decimos que no existe, entonces es muy difícil poder llegar primero, llegar al consenso y segundo, lograr las metas de reducción de consumo de energía que afectan directamente a todas las fuentes, ¿no? Naturales de recursos que tenemos en el planeta. Todo el mundo habla de la eficiencia operativa en plantas. Sin embargo, en los edificios también es un punto crucial. Y esa eficiencia operativa no solamente depende de equipos, y depende de tecnologías o del avance evolutivo de todo lo que tenemos hoy en día que consume, ¿no? También depende de la gente. Nosotros tenemos que hacer un consumo más inteligente de toda la energía. Existen diferentes sistemas de automatización que te pueden ayudar a redirigir la energía cuando no se está teniendo que usar en ciertos espacios o en ciertos equipos. Los mismos equipos ya tienen un cierto sentido de apagado, de stand-by, que reduce el consumo cuando no está en alta demanda. Sin embargo, también depende mucho de que nosotros prioricemos.
hacia dónde va la energía, porque podríamos, como dice Juan Pablo, generar la energía a través de muchas formas, geotérmicas, existen tecnologías incluso más avanzadas que se están buscando para poder hacer este abastecimiento. Sin embargo, si nosotros no somos responsables y también logramos cómo optimizar ese consumo, va a ser un cuento de nunca acabar. Claro, y es que eso que mencionas es bien interesante, como estos ahorros energéticos por luces que están en desuso. Y es que a veces de este lado, cuando no manejas una gran fábrica o unos espacios muy grandes, dices, hay una luz, ¿no? Que puede pasar. Pero si te vas a que son consumos muy grandes, entonces ahí sí estás hablando de un ahorro monetario muy fuerte, pero también de un impacto muy fuerte al medio ambiente. Me gustaría preguntarles, ¿qué pasa con estos espacios grandes, no? A ver, podemos hablar de un edificio y a veces es un espacio mucho más controlado, pero ¿qué pasa en estos espacios muy grandes como las campus o las plantas de manufactura que son enormes? ¿Cómo se hace para abastecer de energía y sobre todo, pues, en... Controlarla. Exacto. El abastecimiento de energía viene desde el planteamiento del proyecto. Cuando tú vas a escalar un proyecto nuevo o vas a hacer una ampliación o vas a decidir hacer una optimización, tienes que hacer desde el planteamiento de tu consumo. O sea, realmente dónde vas a tener el consumo. Y de ahí empresas como Panduit precisamente tiene especialistas que pueden acompañarte para hacer esa escalabilidad de lo que vas a necesitar. Hay temas de infraestructura, hay temas de generación de energía, hay temas de distribución de energía y también de seguridad, ¿no? A fin de cuentas, los equipos que van a recibir toda esa energía tienen que tener como una alimentación segura. Entonces, parte de precisamente la planeación y el decidir o definir cuánta energía vas a requerir te va a llevar a buscar qué alternativas vas a implementar para poder lograr ese abastecimiento. Hay un dicho que se usa mucho y es que yo no puedo controlar lo que no mido, ¿no? Me parece que hoy en día hay muchas herramientas justamente para medir. Cuando hablábamos hace unos años, por ejemplo, del Internet de las Cosas, justamente lo que queríamos hacer era poder tener información que antes no teníamos de alguna forma. Hoy todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nos rodea es inteligente, el televisor, el refrigerador, la lavadora, todo. Pero cuál es el objetivo de eso? Es poder tener información con la que yo pueda tomar decisiones. Si yo puedo tener ese consumo, o sea, saber qué necesito alimentar, saber cuál es mi consumo, saber poder identificar que de pronto en determinadas áreas yo no necesito consumir tanto. Entonces, tú dabas un ejemplo que tal vez es muy básico, pero es muy importante, es la parte de la iluminación. Vemos nosotros en las ciudades que en las noches los edificios con toda la iluminación, ¿no? Funcionando. ¿Es necesaria? Realmente no. Probablemente lo que pasa es que no tenemos un sistema o algo que me permita a mí hacer como un uso eficiente de la energía por iluminación. Entonces, cuando le mezclamos la parte de tecnología y utilizamos todas estas herramientas que me permiten a mí medir, yo puedo empezar a tomar acciones y poder empezar a controlar qué es lo que sí o sí necesita tener un consumo y lo que yo puedo reducir. Y con eso puedo ser mucho más eficiente, pues al final. Porque todo se reduce a que yo al final tengo que pagar una cuenta, ¿no? Entonces, si yo puedo disminuir ese consumo, pues a la gente, a los dueños de las empresas, les va a llamar mucho la atención. Por eso el uso de la tecnología me parece a mí que es tan importante y poder tener ese monitoreo de todos los sistemas como ya lo venimos teniendo desde hace algunos años. Tocaron un tema muy importante que quiero recalcar, el hacer el cambio acompañado. Yo sé, y todo el mundo me lo ha dicho, que en Pandit no es solamente de, te entrego tu solución, gracias, ahí nos vemos, sino que ustedes están desde la asesoría del proyecto, la entrega del producto, todo el acompañamiento de la implementación y después que hay una falla, que no sé qué, ahí están ustedes siempre presentes. Entonces, creo que esta parte otorga muchísimo valor. Se puede hacer el cambio gradualmente y al final les va a traer un retorno de inversión porque, como bien menciona Juan Pablo, pues hay ahorros energéticos que, ya lo dijo, un edificio que no tiene que estar prendido todo el tiempo, chéquenlo. Quisiera agregar No, no, claro, algo adelante. sobre eso que acabas de mencionar y yo creo que ese es el papel de los fabricantes justamente. No solamente tener soluciones y productos y vender, sino asesorar muy bien a los clientes en lo que
pueden hacer. Una persona que trabaja en una empresa probablemente no está muy familiarizada con los desarrollos tecnológicos que hacen los fabricantes. Entonces, probablemente no conoce algo que ya existe en el mercado, por su día a día o su labor no tiene forma de conocerlo. Entonces, por eso te digo que esa es un poco la labor de nosotros como fabricantes, es ir con ellos, prestar esa asesoría, ese acompañamiento que tú estabas mencionando y al final ofrecer una solución que sea a la medida, ni más ni menos, sino justo lo que cada uno necesita. Los voy a meter en un tema eh, un poquito interesante. La demanda energética, como ya dijimos, está fuerte, ¿no? Entonces se plantea mucho la parte de hacer el peer-to-peer, ¿no? Que es que entre empresas o entre particulares se puedan vender energía eléctrica. ¿Ustedes qué opinan de ese tema? Digo, hay muchos países, sobre todo en Europa, que ya lo están haciendo. Esto ha pasado con otro tipo de combustibles. México, por ejemplo, es productor de petróleo, todavía distribuye, ¿no? A Estados Unidos, a Europa, un porcentaje se queda en el país y otro porcentaje se va también al resto de Sudamérica. ¿Por qué con la energía no sería algo similar? ¿Cierto? Si lo que se necesita resolver es el abastecimiento de energía y tú, como empresa, no tienes la capacidad a lo mejor de ejercer ciertos protocolos o ciertas acciones como, por ejemplo, el poner una granja fotovoltaica por espacio, porque a lo mejor tu edificio no tiene las condiciones o la inversión. Voltear a ver a alguien que la genera y que ya tiene la infraestructura es una solución bastante viable y que puede dar una respuesta más inmediata. Como dice Maru, es natural. O sea, no sé, Uber. Eso antes el transporte público era una empresa que prestaba para todos. Ahora con el avance de la tecnología y las herramientas ya existen, pues yo puedo compartir ese tipo de recursos. Aquí en esta área no es la excepción. Existen herramientas que nos permiten saber en tiempo real, por ejemplo, si hay una sobreproducción en algún lado y esa persona puede decir, ay, pues yo genero más de lo que consumo porque no puedo vender lo que me sobra. Y lo único es que hay que hacer es establecer los medios de cómo hacerlo, pero digamos que la tecnología y la forma de hacerlo, de compartir todo, existe ya y sí se puede hacer, sí se puede hacer. Bueno, pues esperemos que vayamos para allá, pero hablando de nuevas cosas y todo eso, a ver si no me regañan. Yo me enteré de un chisme, ¿eh? Así que los que nos están escuchando, viendo, lo que sea, donde quiera que estén, entonces van a ser los primeros que se van a enterar de esto. Sé que Pandit está trabajando, bueno, va a ser un lanzamiento de una nueva tecnología, solución. Ustedes ya saben de qué estoy hablando, porque ya vi sus caras. A ver, cuéntenme un poquito de eso. A ver si no me regañan, ¿eh? Pero ya se llevan la primicia. Bueno, Ya dilo, JP, ya dilo. Sí, ya. no, a ver, lo que quería decir es que Pande es una compañía de innovación y todo el tiempo estamos lanzando nuevos productos. Lo que estamos haciendo últimamente es tratar de ir también a ciertas áreas donde normalmente no jugábamos tanto. A nosotros nos conocen por la parte de conectividad de cobre y de fibra y demás. Pero una de las apuestas más grandes de Pando hoy en día es la parte de energía, ¿no? Y cuando hablo de energía es respaldo energético, UPS, distribución a través de las PDUs. Me imagino que el tema que estás mencionando es un nuevo sistema de alimentación eléctrica que nosotros llamamos FMPS, son unas siglas en inglés, y significan, o lo que quiere decir es un sistema de alimentación eléctrica con gestión de fallas. Suena, ¿no? Muy largo, Muy rimbombante. muy rimbombante, pero yo lo resumiría en distribución de energía o de electricidad segura, de forma segura, a largas distancias. Y largas distancias considerando cierto tipo de ambientes. Esto no tiene nada que ver con la red troncal de distribución energética, no competimos ni con CFE ni con ninguna de las empresas de energía de los países, no. Es una solución que le permite a los clientes que tienen, no sé, ambientes tipo campus o parques industriales o esos espacios donde hay muchas distancias y requieren alimentar dispositivos, es una solución pensada para ellos específicamente. Esa es la solución, como te digo,
compite directamente con la forma tradicional de alimentar dispositivos. Piensa que la forma tradicional de alimentar dispositivos tiene por lo menos 100 años de estar funcionando de la misma forma como funciona hasta el día de hoy. Y esto es algo nuevo, alternativo y que puede proveer ciertas ventajas, como llegar a mayores distancias con cables de calibre más delgado y aparte tener una gestión de fallas. Fallas, estoy hablando de evitar cortocircuitos o evitar incendios porque el sistema está constantemente censando el estado de las diferentes conexiones y si llegara a pasar algo en alguna de estas conexiones, pues automáticamente se bloquea. Aparte yo lo puedo monitorear, me puedo conectar a la red y puedo ver qué está consumiendo, qué está conectado, cuánto está conectado. Entonces es una forma diferente de ver la distribución eléctrica que, como te digo, ha permanecido constante durante muchos años. O sea, es una forma más eficiente también Claro. de distribución de energía. Todo el Sobre, mundo habla de esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago más eficiente? sobre todo lo que lo que mencionaba hace un rato, que si yo puedo controlar las cosas y puedo ver dónde consumo, pues puedo tomar esas acciones correctivas para decidir si, no sé, cambio, por ejemplo, los bombillos que son halógenos por bombillos LED, por ejemplo. Pero si yo no mido ese tipo de cosas, yo no lo voy a poder hacer. Entonces, ese es el enfoque de la solución y hace parte también de una serie de estrategias que existen hoy en día para alimentar dispositivos dentro de las redes empresariales, podemos llamar industriales también, Así es. y un poco también podría ser en la parte de centros de datos. Esta solución responde a que el mercado tiene una preocupación por estos temas, ¿no? La necesidad de eficiencia, como lo hemos recalcado. El tema de seguridad es importantísimo porque te evitas riesgos hasta de incendios y pérdidas de inmuebles. Entonces, Y pérdidas mencioné, humanas, así es, también. así es. O sea, los Seguros y demás, siniestros, ¿no? todo eso lo vas a estar reduciendo. Y si esta tecnología que justo Panduit desarrolla puede ayudar a alcanzar no solamente términos de eficiencia, sino seguridad, pues es una solución bastante, bastante adecuada. Seguro les va a aparecer en la pantalla un código QR para que puedan ustedes acceder a más información. Y también, pues obviamente pueden contactar siempre a los expertos de Panduit, que ya les dije que ellos están ahí para lo que ustedes necesiten. Volvamos al tema central. Este aumento en la demanda de energía, ¿qué consecuencias podría traer para una compañía si no empieza a ver hacia futuro, si no empieza a hacer estos cambios que necesita hacer? Uno de los impactos probablemente que les duela a una compañía es el incremento en gasto. Si tú estás desperdiciando energía, eso implica un costo. Si tú no estás abasteciendo la demanda y se te para tu línea de producción, tiene un costo. Entonces, creo que ese riesgo es uno de los principales motivadores. Yo eso lo veo directamente ligado con el tema tecnológico y asimismo de las capacidades de las empresas. A ver, por ejemplo, mencionas que hay un aumento de consumo de energía, pero ¿cuál es la razón de eso? Yo voy a dar un ejemplo que hoy en día está súper de moda y todos hablamos y todos lo usamos, y es la inteligencia artificial. Yo, usuario final, para mí es muy sencillo bajar una aplicación en mi celular y preguntarle a ChatGPT o a cualquiera de estas herramientas, pero lo que tiene que pasar atrás para que yo pueda obtener esas respuestas es lo que está generando o una de las razones por la cual se genera ese aumento del consumo. Entonces, por ejemplo, cuando en un data center normal los servidores utilizaban CPUs, que son las unidades de procesamiento, en un equipo que maneja inteligencia artificial ya no manejo CPUs, sino GPUs. Originalmente fue diseñado para el procesamiento de gráficas y eso implica que consume mucho más energía que una CPU normal, que es lo que tenemos en una computadora. Entonces, si yo estoy basando mi negocio, por ejemplo, en herramientas de inteligencia artificial, pero no puedo ponerlo porque no tengo, no tengo la energía suficiente para ponerlo funcional, pues es muy difícil. Por eso te digo que el consumo para mí va muy ligado de las tecnologías y de las capacidades que tenemos hoy en día. Y yo podría muy fácil como empresa decir, no, es que, ¿sabes qué? Yo no quiero utilizar la inteligencia artificial. Bueno, no la uses, pero vas a estar en una desventaja competitiva con personas o compañías que hacen algo similar que sí las están usando. Y ya todos conocemos
el poder y las capacidades que nos puede dar la inteligencia artificial. Entonces creo que no es opcional. Agregaría que el consumo está creciendo, pero no es opcional. No solamente las compañías necesitan adaptarse y no solamente las compañías necesitan servicios, ¿no? También tengo entendido que el gobierno, que ya lo mencionabas, abastece de electricidad a muchísimas personas, pero también en las calles y todo eso. ¿Cómo ven este tema? Primero que nada, subirse todos a la conciencia, ¿no? O sea, hay países que todavía al día de hoy pues están tirando reformas que están buscando el abastecimiento de energías renovables, ¿no? Y los gobiernos, además de tener estos mecanismos y de estas instancias que estén apoyando este tipo de proyectos, pues también tienen que empezar a ver cómo, como decías, el peer-to-peer va a ayudar o puede beneficiar este tipo de demandas. Sí. ¿Tú qué crees, JP? Estoy muy de acuerdo con lo que dices. El gobierno es el primero que tiene que conocer todas estas nuevas tecnologías y sus capacidades. Y yo creo que la parte fundamental de los gobiernos es dar las pautas o las normas de juego a través de las regulaciones que pueden hacer, ¿no? Entonces es como para que eh, tanto el usuario como los diferentes proveedores sepan, ¿no? Dónde o qué terrenos están pisando. O sea, imagínate que un gobierno o que un país o algo no tenga ningún tipo de regulación, pues cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces yo creo que ese es tal vez el papel principal de los gobiernos, estar enterado de todas estas nuevas tecnologías, de sus capacidades, pero adicionalmente dar las normas básicas para que tanto usuarios como proveedores pues estén en la misma página y al final la calidad del servicio se dé que como tal, como lo espera el usuario final. ¿Cuáles creen ustedes que serían, denme cada uno para que hagamos 10, los 5 básicos que tendrían que saber o que tendrían que conocer para poder aprovechar, no solo aprovechar, sino montarse y crecer con este aumento de demanda energética? ¿Cuáles creen que son los 5 básicos que las empresas, los gobiernos, las personas tendrían que conocer? Primero es la forma en cómo funciona, ¿no? O sea, de dónde se está abasteciendo y con qué cuentas, ¿no? Que es mucho el tema de recursos. También saber, como decía Juan Pablo, las tecnologías que existen. ¿Por qué? Porque en la medida que tú puedes ver, y voy a verme un poco pocha, pero el scope de lo que necesitas y saber que existe allá afuera para poder dar una solución o múltiples soluciones, vas a poder entonces dar diferentes escenarios, que esa sería la tercera. Ten diferentes escenarios de acuerdo a tus necesidades, a largo, corto, mediano plazo. Es un tema de inversión también, ¿no? Y muchas veces es donde viene el bloqueo. Ok, ya sé qué quiero, ya sé qué necesito, ya sé opciones que puedo, pero estoy dispuesto a hacer la inversión y ahí es donde entra yo creo que el quinto punto de la conciencia y los beneficios que puedes obtener a la hora de hacer estas implementaciones. Claro, inversiones inteligentes, ¿no? Ya los dijiste todos. Ay, qué No, yo agregaría la parte de regulaciones, como hablábamos ahorita. Es importante saber las regulaciones porque yo puedo querer hacer muchas cosas, pero si la regulación no me lo permite, pues no hay forma, ¿no? Conocer muy bien internamente qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que quiero lograr. Porque probablemente, y pasa muy a menudo, ¿no? Yo tengo diferentes opciones, pero no todas son 100% compatibles o completamente aplicables a mis procesos o a lo que yo quiero como empresa, ¿no? Yo insisto con el tema, por ejemplo, de sostenibilidad, que las empresas, desde las unidades más pequeñas, que son las empresas, hay normas internas para el tema de sostenibilidad aplicada a cada proceso de cada uno. Pues a diferentes niveles se puede dar. O sea, no te sirve de nada ser una empresa que ya implementó tecnología de punta para hacer la eficiencia si no tienes una cultura en tu empresa para ello. Entonces yo creo que pues eso sería lo que agregaría, no sé. Sí, yo creo, no sé si fueron 9 o 10 o 11, pero creo Por ahí que llegamos, justo más o por ahí menos. está. Ustedes Por ahí cuéntenos y llegamos. nos dicen, nos escriben ahí en comentarios. Dijeron 10 y dieron 11. Y aquí algo muy importante. Yo recuerdo que alguna vez me dijeron que tú puedes traer un Ferrari, pero si la carretera no está adecuada para que corras tu Ferrari, pues gracias por la inversión, ¿no? Entonces, igual para las empresas, puedes tener todos los dispositivos más impresionantes por fuera, pero si tu infraestructura no te da para que corran,
Hay que hacer una inversión inteligente en todo el cambio, en todas estas cosas. Y no es difícil, ya se los dijeron los expertos, es escalable. Entonces ustedes lo pueden ir escalando siempre y cuando lo consulten con expertos. Hay muchos, hay muchos. Y agregaría, Berito, algo bien Ujú. importante que también hacemos en Pandet, la capacitación. A veces no es que no tengas el producto adecuado, sino no lo estás usando como deberías. Entonces, Pandet acompaña además desde la parte de especificación hasta la parte de entrenamiento y capacitación, que eso también es bien importante, ¿no? Sí, yo creo que eso que mencionas es súper importante porque nosotros como fabricantes podemos crear el mejor producto, lanzarlo al mercado. Siempre vamos a necesitar a alguien que lo configure, lo instale de ciertas formas o con ciertas características para que realmente funcione como nosotros lo pensamos. Entonces, yo creería que es tan importante el fabricante creando y generando y lanzando productos, como el ecosistema alrededor del fabricante, llámese distribución, integración o la parte incluso de operación. Y también hay otros jugadores muy importantes que son los consultores, las firmas de ingeniería, que ellos son los que muchas veces los clientes o los asesores finales confían en ellos para que ellos recomienden qué es lo mejor. Entonces, hay muchas piezas en el rompecabezas que yo tengo que alinear para que todo funcione como se espera al final, ¿no? Y que el resultado que el usuario final espera. Básicamente es eso, no es solamente escoger las mejores soluciones, sino también ver todo eso que hay alrededor, ¿no? Claro, y como les dije, hay muchísimos especialistas. Panduit tiene una cadena impresionante de canales de distribución y de integración. Donde quiera que estén, les puedo asegurar, Panduit tiene alguien que los puede asesorar, que les puede ayudar a integrar. ¿Qué más creen que podríamos en este episodio abordar acerca del tema de la electrificación y su futuro? Yo creo que llevándolo a un ambiente como empresarial, por ejemplo, hay muchas opciones que hay que revisar hoy en día. Me refiero a que antes en las redes, por ejemplo, yo conectaba computadoras, teléfonos, impresoras, que todos tenían su fuente de alimentación, digamos, aparte. Pero hoy en día, cuando hablamos de otro tipo de dispositivos como cámaras, controles de acceso o puntos de acceso inalámbrico, estamos hablando que esos dispositivos tienen la capacidad de que por el mismo cable que yo llevo los datos, puedo llevar la energía que necesitan para funcionar. Entonces, eso también está cambiando mucho. O sea, esa tecnología, por ejemplo, se llama Power over Ethernet, tiene muchos años en el mercado, va cambiando. Y, por ejemplo, ahora que hablábamos de lo que no podíamos hablar, pero tú lo hablaste, Del secreto mejor guardado. que es el PoE. El PoE es un complemento, o más bien el FMPS, o esta solución es un complemento del PoE. Básicamente lo que voy a lograr es poder tener dispositivos conectados a mayores distancias de lo que tenemos hoy. Y yo creo que ese tema de la distancia es tal vez el principal obstáculo que tenemos hoy para conectar dispositivos a la red. Y con estas tecnologías, el PoE, el FMPS, incluso estamos hablando de cosas como cables de alcance extendido, es decir, llevar enlaces a más de 100 metros. Otra vez, pues técnico, perdón. Pero ustedes que me están escuchando ahí saben de la parte de cableado y de las normas, saben que yo no puedo llevar más de 100 metros un enlace de cobre, y hay hoy opciones o hay oportunidades se están estudiando y se están evaluando para llegar más allá de eso. Entonces yo creo que aquí el principal mensaje es que la forma de dar energía y alimentar dispositivos está cambiando. O sea, no nos quedemos en que solo hay una forma, hay muchas formas, y de la mano de los fabricantes y de espacios como este, pues podemos nosotros también enseñarles un poquito y darles a conocer justamente ese tipo de cosas que estamos haciendo. Ese sería como mi mensaje adicional. Que no se les olvide la cadena de valor o el ciclo de vida completo de la energía, ¿no? Así como cualquier producto tiene un ciclo de vida, la energía también tiene. Y es uno de los elementos, no sé, Juan Pablo me podrá corregir, que todo el tiempo se transforma y que tú puedes incluso y lo hemos visto con varios equipos y productos,
Una vez que tú lo enciendes con energía, ese mismo producto a través de un motor sigue generando esa energía y se sigue utilizando. Entonces, si existen ciclos de vida, y hablamos en este podcast desde la generación, la distribución, el uso dentro de los equipos, también hay un mantenimiento que se tiene que dar. Y si tú empiezas a cubrir todas estas aristas, por así decirlo, vas a lograr también tener un uso más consciente y más eficiente de la energía. Entonces, factores humanos intervienen en toda esta cadena, pero también los factores tecnológicos, como decía Juan Pablo, y pues, por supuesto que la tecnología de inteligencia artificial ha ayudado, ¿no? Y la automatización de procesos y todo eso es más energía, Se nos olvidó hablar de los carros eléctricos. además. Todavía podemos. Todavía estamos a tiempo de la Porque yo electromovilidad. creo que es una de las aplicaciones que más está, ese crecimiento de la energía que mencionábamos desde el principio, es una de esas aplicaciones que está creando ese mayor costo. Sí, y cambia mucho, ¿no? Cambia mucho con el tiempo, pero también está, y fíjate que eso lo que hace es apuntar a muchas de las cosas que hemos mencionado hoy, ¿no? A sostenibilidad, ahorro de energía, ¿no? Disminuir la contaminación, son muchas cosas, pero también por el otro lado de la producción de eso también tiene muchas aristas y muchas cosas que probablemente ya el usuario final no ve, pero que también es necesario controlar. O sea, por ejemplo, la extracción de los minerales necesarias para crear las baterías, el litio, ese tipo de cosas. Entonces, es otro tema, así como dices. Pero es un muy buen tema, porque de hecho yo recuerdo que desde hace muchísimo tiempo estamos hablando de los autos eléctricos, pero no sé si sea solo yo, no sé ustedes qué piensan, pero yo no he visto que haya despegado 100%. O sea, ¿ustedes por qué creen que no? Digo, ya mencionaste un tema, pero ¿por qué más? Pues también puede ser la facilidad con la que se pone a disposición del territorio, ¿no? O sea, hay países como Costa Rica que está apostando mucho por hacer esa convergencia. Y es un poco lo que hablamos, perdóname, de Sí, sí, de sí. las regulaciones y de los gobiernos, ¿no? En este caso, Costa Rica es un gobierno que es muy pro ese tipo de energías limpias y demás. Así es. No, no, no. Para eso estamos en la plática, JG. Hay otros países que incluso se ponen ya objetivos net cero. Y hay cosas que nosotros sabemos que hay que abastecer. El transporte es uno de ellos. En México, de hecho, se estaba considerando que los metrobuses fueran eléctricos. ¿Qué pasa con ese tipo de iniciativas? A veces cambia el gobierno y cambia o paran ciertas iniciativas. Se ve un clima más positivo ahora y se sabe que podemos tener ese tipo de impulsos. Sí, México tiene muchísimas maneras de poder implementar ese tipo de acciones y muchos otros países también. O sea, hay países que ya en Sudamérica y Latinoamérica lo están buscando y que a pesar de que se cree que Europa es el único que está pensando en esto y es consciente, Latinoamérica cada vez está más despierta también para este tipo de abastecimiento. Yo creo que un factor decisivo para ese tema es la red de distribución, justamente. Se imagina que tú tienes tu carro eléctrico y quieres ir a una ciudad y la autonomía del carro es menor que la distancia que hay en ese espacio. Entonces te vas a quedar en la mitad del camino sin poder cargar tu vehículo. Entonces creo que un poco también viene de la no facilidad de tener o de cargar el vehículo en esos espacios. Yo creo que es un poquito eso, pero seguramente a medida que vaya creciendo, pues también vamos a ver un crecimiento de la distribución, ¿no? Entonces, y por eso hay otras alternativas como los vehículos híbridos y demás, ¿no? Entonces, pero yo creo que va un poquito por ahí. Sí, pero sí deberíamos ir hacia los autos eléctricos porque, en mi muy humilde opinión, es un poquito, bueno, tenemos un tema ya con los combustibles, ¿no? Entonces, por ahí sí hay que dar la vuelta. Y hablando como de nuevas tecnologías y todo esto, ¿cuáles creen ustedes que son las tecnologías básicas que deberíamos voltear a ver en 2025 para ir avanzando en el tema de electrificación para el futuro? Buena pregunta. Empieza tú. Las que se puedan decir, ¿eh? Porque luego dices que yo ya menciono todas. Pues yo creo que
como siempre he mencionado varias veces a lo largo del episodio, es todo lo que vaya de la mano de la tecnología. Por ejemplo, bueno, ya hablamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene aplicaciones en todas las áreas, incluso en esta. Pero pues estamos hablando de otras cosas, como las tecnologías de blockchain y ese tipo de cosas que me permiten tener como una información, diría yo, en tiempo real de todo lo que está pasando y tomar decisiones y hacer operaciones basado en eso. Machine learning, bueno, hay una cantidad de, hay una cosa, pero si te das cuenta hay algo que es común en todas esas tecnologías y es la información. Entonces, si yo tengo a mi alcance la información, que cómo la voy a obtener, como decíamos, desde un sensor que mide la temperatura en un gabinete de un centro de datos hasta, no sé, otro tipo de cosas que me dicen a mí qué estoy consumiendo, cómo consumo, cuánto consumo, yo puedo tomar decisiones. Entonces, yo creo que todas esas tecnologías que apuntan a el manejo, el análisis de la información son las tecnologías que nos van a ayudar a desarrollar nuestros negocios, a crear nuevas aplicaciones, nuevos productos dentro de las empresas. O sea, el Big Data es el nuevo oro molido de la tecnología. La información es el nuevo oro molido, exactamente. Comparto la opinión de Juan Pablo. Creo que la tecnología, hemos hablado de diferentes eras y revoluciones que han marcado pauta para ser más eficientes. El día de hoy no solamente demanda una eficiencia, ¿no? Ahora también un tema de tomar acciones contra efectos que estamos viviendo y que necesitamos mejorar, si no, hasta nosotros nos vamos a extinguir, ¿cierto? Como dice Juan Pablo, automatización, el tema de inteligencia artificial, o sea, el uso y el cómo se configuran y se integran nos están dando una guía de hacia dónde tenemos que ir. Y eso también nos va a ayudar, porque ya empieza a hacer esta Big Data tener una integración más lógica de lo que te tiene que responder. Si hay un fallo, por ejemplo, no sé, en una cabeza de una línea operativa o hay un fallo en una parte del edificio. Yo puedo predecir que es probable que pase esto, entonces me puedo preparar y evitar los paros que dice Maru. Es lo que más cuesta en una empresa, ¿no? En Los cualquier paros negocio por inesperados. producción, sí, Imagínate un hospital que detecte con inteligencia artificial que un equipo está fallando y puede afectar toda la red eléctrica, pues entonces va a redistribuir la energía. Y si lo conjuntas con un MPS, pues maravilloso. Es que todo lo que es inesperado, sin duda, es algo que te hace perder más, ¿no? Entonces, tener sensores, hacer los cambios, hacer mantenimientos predictivos. Y las empresas, por pequeñas que sean, tienen la información. Por lo menos una base de datos de clientes. bueno, no si hasta sé. tú tienes información, sí. Imagínate. Entonces, yo creo que el objetivo es usar esa información para el bien de la empresa, ¿no? Y todos generamos de alguna forma información. Entonces, Claro. Y de los gobiernos también, ¿no? Porque puedes tener el horario en el que tienes que prender las luces, dónde pasa más gente a qué hora, dónde tienes que tener mayor iluminación. Entonces, esto va para todos. La transformación digital es para todos. y es transversal a todos los mercados verticales, a todas las empresas, a todas las industrias. Donde tú quieras puedes aplicar esto. Claro. En mayor o menor medida, pero Yo no me queda más que agradecerles que hayan estado conmigo aquí y allá del otro lado, agradecerles el tiempo que invirtieron por estar aquí con nosotros. Y digo invirtieron, esto fue una inversión inteligente. Yo les quiero agradecer muchísimo por estar aquí este día. Luego seguimos platicando. Un cafecito más. Claro. Gracias, Maru. Gracias, Juan Pablo. Y a ustedes los quiero invitar a que vean el siguiente episodio. Dentro de 15 días nos vemos acá. Y que si no han escuchado los episodios anteriores, por favor, vayan a escucharlos. Están bien buenos. Gracias. espero que haya sido de mucha utilidad. Hablamos de muchas cosas muy interesantes. La energía es importante hoy, va a seguir siendo y tenemos que cuidarla y tenemos que buscar también nuevas formas de poderla extraer, ¿no? Y de sacarla para seguir con nuestros procesos, nuestras empresas y demás. Pues muchas gracias, Vero, por esta invitación y también a toda la audiencia por estarnos siguiendo. Y los invito a sumarse a esta conciencia, enterarse de todas las soluciones que pueden implementar en sus proyectos
para que puedan lograr esa eficiencia. Y de todas formas les vamos a dejar información de los temas que vimos, ¿no? De las En el código soluciones, QR. código QR. Hablamos de FMPS, hablamos de otras tecnologías. Toda esa información las vamos a dejar, la vamos a agregar para que busquen más y se enteren un poquito más en detalle de lo que estamos hablando y de lo que queremos. Gracias. Gracias. Gracias.